Hola amigos, ¿cómo andan? En el video de hoy voy a intentar explicarte cómo instalar las bisagras Cazoleta Codo 18. Pero antes de arrancar, un breve repaso. Esto que ves acá es una bisagra Codo 18, también llamada super acodada. Y se la llama así justamente porque en vista de perfil tiene toda esta parte acodada que hacen que la cazoleta y la base queden separadas 18 milímetros. De ahí el nombre Codo 18. Y como en todas estas líneas de bisagras, también las puedes identificar por la base. En este caso es una base 3D con sus 3 regulaciones. Y también existen con base recta, que es la que va por acá atrás y no se ve desde el lado del frente. Y también tiene sistema de pistones que hacen que la bisagra vaya cerrando de manera suave. Y al contrario de las bisagras Codo 0, que son las que usamos cuando queremos que la puerta tape el canto del mueble, estas bisagras Codo 18 son las que vamos a querer usar cuando queremos que la puerta quede por dentro y el canto del mueble visible. Ahora bien, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar la puerta de nuestro mueble? Lo primero que necesitamos calcular son las medidas internas de nuestro mueble. Vamos con un ejemplo simple de un gabinete que necesita solo una puerta. Supongamos que tenemos que construir un gabinete cuyas medidas exteriores son 300 milímetros de ancho por 500 milímetros de alto. Y este gabinete lo vamos a construir en melamina de 18 milímetros. Teniendo esas medidas podemos calcular el ancho interno del mueble. Eso quiere decir que al ancho externo le podemos restar 2 veces el material que utilizamos, en este caso melamina de 18 milímetros, es decir que 300 menos 18 nos da 264 milímetros. Y de la misma manera a los 500 milímetros de alto le podemos restar 18 milímetros de arriba y 18 milímetros de abajo, lo que nos da que el alto interno es de 464 milímetros. También puedes agarrar una cinta métrica y medir el ancho y el alto interno. Y ahora sí, con las medidas del ancho y el alto interno vamos a poder dimensionar el tamaño de la puerta que tiene que caber en esa superficie. Y es muy fácil, para calcular la medida de la puerta tenemos que calcular la separación que queremos dejar entre la puerta y el mueble. Y siempre le hablo de esa medida de separación que está en el orden de 2 o 3 milímetros, digamos 3. Entonces, si el ancho interno de nuestro mueble era 264 milímetros, le restamos 3 milímetros de un lado, 3 milímetros del otro, y nos da que el ancho de nuestra puerta va a ser de 258 milímetros. Y en el alto, que era de 464 milímetros, le restamos 3 milímetros de arriba y 3 milímetros de abajo, y nos da que el alto de la puerta es 458 milímetros. Resumiendo, a la medida interna de nuestro mueble le restamos la medida que queremos usar como separación. Si es 3 milímetros por lado. Y eso nos va a dar el tamaño de la única puerta para nuestro gabinete. Hasta ahí todo muy fácil cuando es una puerta nomás, ¿no? Bueno, no tanto, porque si sumamos puertas, básicamente lo que terminamos sumando son más separaciones. Para el ejemplo anterior, sigamos con la medida de 500 milímetros de alto, pero en vez de 300 de ancho hagamos de 600 y hagamos 2 puertas. Así que vamos a calcular el ancho de las puertas. Teniendo 600 milímetros de medida exterior, le vamos a restar los 18 milímetros de cada lado. Eso me da que el ancho interno del mueble es de 564 milímetros. Y ahora le tengo que restar las separaciones. Vamos a tener una separación de la puerta izquierda contra el mueble, otra separación de la puerta derecha contra el mueble y una separación entre puerta y puerta. Eso quiere decir que son 3 separaciones en 2 puertas. Entonces 564 milímetros de medida interna menos 3, menos 3, menos 3 me da 555 milímetros. Y esos 555 milímetros los tengo que dividir en 2 puertas. Es decir, 555 dividido 2 me da 277 y medio. Podemos redondear en 277, 278, no va a pasar nada. Entonces así en nuestro gabinete de 2 puertas, cada puerta va a ser de 277 milímetros de ancho por 464 milímetros de alto. Y si tienes un mueble que tiene mucha más cantidad de puertas, el cálculo es exactamente el mismo. Supongamos que tenés que hacer un mueble de 4 puertas, entonces el cálculo es el ancho interno menos 5 separaciones y ese número dividido entre 4 puertas. Y una vez que tenga todos los cálculos de las puertas, lo que resta ahora es saber dónde colocar esta bisagra. Así que vení que te explico. Para la instalación de las bisagras Cazoleta, lo más importante que vamos a necesitar es esta mecha llamada mecha Forstner de 35 milímetros de diámetro. Y obviamente con la mecha vamos a necesitar un taladro y luego nos arreglamos con una escuadra y un destornillador Phillips. Con todas las herramientas arriba de la mesa vamos a poner manos a la obra y vamos a instalar la parte de la bisagra que va en la puerta. La primera medida que tenemos que saber es que las bisagras se instalan a 10 centímetros del lado superior o inferior de la puerta. Así que con una regla vamos a hacer una marca a los 10 centímetros. Y la siguiente medida para trazar el centro del agujero es de 22 milímetros desde el canto de la puerta. Una vez que tenemos bien ubicado el centro de los agujeros, tenemos que ponernos a taladrar. ¿Pero hasta qué profundidad? Y afortunadamente pasa algo que no suele pasar, que dos fabricantes de cosas distintas se pongan de acuerdo. En este caso, la profundidad de la cazoleta es de media pulgada o 12.7 milímetros. Y por suerte para todos nosotros, la profundidad de la mecha, en este caso hasta esta parte de acá arriba, suele ser de media pulgada. Por las dudas, chequea que en la tuya sea de media pulgada y eso nos va a servir como referencia para el tope de donde tenemos que agujerear. Ahora sí, con la medida y las referencias correctas, vamos a agujerear. Listo, una vez hechos los agujeros, ya podemos colocar las bisagras. Una de las cosas más importantes a la hora de instalar una bisagra Cazoleta es poder mantenerla bien alineada. Eso va a hacer que funcione correctamente y que su vida útil sea la correcta.
Y por bien alineada me refiero a que esté perfectamente perpendicular a la puerta. Y eso lo podemos lograr haciendo que esta parte de la bisagra quede paralela al borde de la puerta. Y en el caso de que la esquina de la puerta sea a 90 grados, nos podemos ayudar con una escuadra que nos va a permitir alinear perfectamente la bisagra. Una vez hecho esto, ya podemos colocar los tornillos. Listo, ya quedó instalada la parte de la bisagra que va en la puerta. Y ahora lo que nos queda instalar es esta, la base que va contra el mueble. Pero como pudiste ver en este ejemplo, yo puse solamente dos bisagras. Una en la parte de arriba separada 10 centímetros de la parte de arriba de la puerta y una en la parte de abajo separada 10 centímetros de la parte de abajo de la puerta. ¿Pero siempre van dos bisagras? No. La cantidad de bisagras que vamos a poner en una puerta va a estar más dado por el alto de la puerta y por el peso de la misma. Dos bisagras se ponen en puertas que pesan entre 4 y 8 kilos y miden hasta 90 centímetros de alto. Y si la puerta pesa entre 8 y 13 kilos o mide más o menos 1,60 m, puedes poner 3 bisagras. 4 bisagras sería para una puerta de 2 metros de alto y entre 13 y 17 kilos. 4 bisagras sería para una puerta de 2 metros de alto y entre 13 y 17 kilos. Y si la puerta pesa más de 17 kilos o mide 2,50 metros de alto, puedes ponerle 5 bisagras. Y como el ejemplo que hicimos, esas bisagras se ponen a 10 centímetros de la parte de arriba, 10 centímetros de la parte de abajo y el resto se coloca equidistante para poder distribuir mejor el peso. Y para instalar esta parte de la bisagra que va del lado del mueble, la base, vamos a tener que tener en cuenta dos medidas. La primera son esos 10 centímetros que marcamos tanto de la parte baja como la parte alta de la puerta, que van a ser la misma línea que va a cruzar por el centro de esta placa. Y la otra medida que tenemos que tener en cuenta para instalar estas bases de codo 18 son que desde el vano del mueble hasta esta línea de los agujeros se marca 55 milímetros. Pero mejor vamos al mueble a instalarlo y te muestro. Así que lo primero que voy a hacer es marcar esos 10 centímetros y luego voy a marcar 55 milímetros desde el canto del mueble. Con las líneas bien marcadas, lo que vamos a poder hacer es ubicar en la línea vertical donde van los agujeros y en la línea horizontal bien centrada la placa. Luego colocamos los tornillos y listo. Y si lo que querés instalar son estas bisagras codo 18, que son las de base recta de la línea Eurotech, que como puedes ver la base también sale tipo clip, pero es súper pequeña, casi ni se ve desde el frente. La medida que tienes que tener en cuenta para instalar esta base es que desde el canto del mueble al primer agujero son 35 milímetros. Una vez colocado el primer tornillo, lo que nos va a permitir es poder pivotear hasta alinear el segundo tornillo a la línea que ya marcamos. Colocamos el segundo tornillo y ya queda fijada. Y el paso final, que es finalmente montar la puerta con el sistema clip. Bueno amigos, espero que les haya servido toda la explicación sobre cómo instalar las bisagras codo 18. Cualquier duda o consulta que les haya surgido, me la pueden dejar acá en comentarios. Nos vemos en el próximo video.